Hola, bienvenidos al canal Por el Estudio y por la Fe y a este su programa La Doctrina del Reino. Yo soy Luis Castillo. El día de hoy tenemos el episodio número 5. Trataremos sobre las opiniones o especulaciones doctrinales, la segunda parte. El episodio 4 iniciamos con este tema de las opiniones o especulaciones doctrinales. Este es un episodio breve, ¿no? Vamos a avanzar. Ok. Surgió una pregunta, ¿no? Del tema anterior, del episodio anterior, ¿no? ¿Podemos compartir nuestras opiniones o especulaciones doctrinales, que todos las tenemos? Y aquí viene la respuesta. Claro que sí, pero debemos hacerlo tomando en cuenta las advertencias que vimos en el episodio 4. ¿Cuáles son estas advertencias? Aquí están. 1. No debemos enseñar nuestras opiniones o especulaciones como doctrina oficial de la Iglesia. Debemos mencionar específicamente que lo que estamos compartiendo es solo nuestra opinión. Esto es muy importante de hacerlo. Muchas veces cuando tenemos un canal de YouTube y compartimos, los miembros que nos escuchan o ven piensan que lo que estamos afirmando es la posición oficial de la Iglesia o es la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y no es así. A veces solamente son nuestras opiniones o especulaciones. Número 2. Compartir en Internet las opiniones y especulaciones constantemente puede desanimar a las personas, o sea, a otras personas, a buscar estudiar su propia revelación, a estudiar y buscar su propia revelación personal, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Hay que ayudar a las personas a que ellos busquen, ¿no? Que ellos investiguen, ¿no? Aquellas preguntas que tengan, aquellos temas que deseen investigar, analizar. Número 3, debemos tener cuidado con el orgullo, ¿no? Eso lo vimos también, como repito, en el episodio 4. Reconocer que la autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa en los apóstoles y profetas vivientes. Nosotros no tenemos la autoridad, ¿no? Damos nuestras opiniones y enseñamos la doctrina de la Iglesia, ¿no? Aunque por medio del estudio y la obediencia podemos aprender verdades que van más allá de la posesión oficial de la Iglesia, esto no nos autoriza a presentar nuestros puntos de vista como vinculantes para la Iglesia. O sea, lo que hemos estudiado, las verdades que hayamos aprendido, se nos hayan revelado, no significa que podemos enseñarlas como si fueran la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? En todo caso, que lo que nosotros, son nuestras opiniones, nuestras convicciones, ¿no? Personales. Y eso debe estar claro para aquellos quienes nos escuchan. Solo debemos enseñar lo que cuenta con el permiso y la autorización del Espíritu Santo. Y se cita una escritura, ¿no? ¿Por qué? A muchos les es concedido conocer los misterios de Dios, sin embargo se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que le rinde. Alma 12:9. Esto es muy importante, ¿no? A los profetas, al profeta Alma se le explicó esto y a todos los profetas, ¿no? El profeta Josamí también declaró, ¿no? En una ocasión que él podría enseñar mucho más de lo que él eh, había enseñado, pero que no lo hacía porque eran cosas que Dios no le había autorizado a revelar. Y es así, ¿no? Hay cosas que Dios nos va a enseñar que son para nosotros, para nuestra edificación personal, pero que no debemos de compartirlo, ¿no? Y aquí está la razón, ¿no? En Alma 12:9. Ok. Ahora, este canal, como repito, es un proyecto personal donde yo comparto conocimientos sobre temas del Evangelio restaurado, ¿no? Ahora, aquí bueno, repito acá lo que dice aquí, ¿no? Ahora, reconociendo que la autoridad para declarar, interpretar y aclarar la doctrina descansa solo en los apóstoles y profetas vivientes, como mencioné justamente en el primer episodio, siempre citaré las escrituras, las enseñanzas inspiradas de los apóstoles y profetas y las publicaciones oficiales de la Iglesia, para que ustedes puedan verificar, ¿no? Verificar si lo que se analiza y se comparte en este canal está de acuerdo con la doctrina oficial de la Iglesia o solo son
opiniones y especulaciones doctrinales, ¿no? Ok. Ahora es importante mencionar que en algunas ocasiones, debido a que hay temas que no están claramente definidos en las escrituras y sobre las cuales la iglesia no ha hecho una declaración oficial, de vez en cuando yo voy a compartir también, ¿no?, opiniones, comentarios, información, especulaciones que van más allá de lo que la iglesia enseña, pero que en ningún caso lo que compartiré irán en contra de la doctrina oficial de la iglesia. Ese es mi compromiso, ¿no? O sea, una cosa es que algo vaya más allá de lo que dice la iglesia y otra cosa es que algo vaya en contra de lo que la iglesia enseña, ¿no? Ahora, lo que compartiré vendrá de tres fuentes. Uno, opiniones de las autoridades generales, ¿no? Acá una imagen con algún ejemplo de algunas autoridades generales, ¿no? Dos, comentarios de los eruditos religiosos sud. Ahí también tenemos algunos ejemplos. Y tres, mis propias opiniones. Pero eso sí, cuando yo haga esto lo diré expresamente. Por ejemplo, mencionaré, por si no, Elder McConkie opinaba que, ¿no?, su punto de vista, ¿no? O el erudito tal, de repente el Elder el hermano Sorensen, por ejemplo, ¿no? Concluye que su punto de vista, ¿no?, su opinión, sus estudios, sus análisis, o sobre ese tema yo opino que, y daré mi punto de vista personal. Pero avancemos un poco más. Ahora, muchos miembros piensan o pensamos que los apóstoles y profetas lo saben todo, pero no es así. Ellos solo saben lo que Dios les ha revelado, nada más. Por eso en algunas oportunidades comparten sus opiniones. Y aquí dos ejemplos de las escrituras que nos van a ayudar. El apóstol Pablo reconoció. Aquí hablando Pablo acerca del caso cuando una pareja de miembros de la iglesia, bueno, un miembro de la iglesia tenía un cónyuge que no era miembro, que no era creyente, ¿no? Dice, ¿no? Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene esposa que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. 1 Corintios 7:12. Muy interesante, ¿no? Acá el apóstol Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, no es un mandato de Dios, sino es él, el apóstol Pablo. Él les da un consejo, ¿no?, como apóstol. Veamos otro caso. El profeta Alma, hijo, aclaró y reconoció. En este Alma 40:20 se habla acerca de la muerte y la resurrección, ¿no? Todos sabemos ese tema. Ahora, pero es interesante lo que dice el profeta Alma, ¿no? Dice, y todavía no me han sido revelados plenamente estos misterios, por tanto me refrenaré. Se refiere a los órdenes de la resurrección, ¿no? Si hay una sola resurrección, si hay varias, en qué orden se levantan los muertos, ¿no? Y no digo, hijo mío, que su resurrección venga al tiempo de Cristo, mas he aquí lo doy como mi opinión, que las almas y los cuerpos de los justos serán reunidos al tiempo de la resurrección de Cristo y su ascensión al cielo, ¿no? Este caso acá, en ese momento, Alma lo dio como su opinión, pero después ya sucedió que se dio la primera resurrección cuando se levantó Cristo, como dicen los evangelios. También se levantaron muchos de sus sepulcros, los santos se levantaron de sus sepulcros. Entonces, esta opinión que daba Alma sí terminó concordando con la verdad, ¿no?, con la verdad que se conoció más adelante. Pero en ese momento a Alma no se le había dado, como él mismo dice, no se le había revelado estas verdades acerca de la resurrección y los órdenes de la resurrección. Por eso él dice acá, lo di como mi opinión, dice el Alma, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, esto nos muestra que en las Escrituras podemos encontrar también opiniones personales de los apóstoles y profetas, ¿no? Y en otro episodio, este tema de las resurrecciones es interesante, ¿no? Una vez lo analizamos con unos amigos en el grupo de WhatsApp que tengo, y fue muy interesante. Ya más adelante, si lo solicitan, podemos hablar también acerca de la resurrección y los órdenes de resurrección. Si hay una, dos, quién se levanta en primero, en fin, todos esos detalles. Sigamos. Ahora vamos a ver los apóstoles modernos, ¿no? Por ejemplo, acá si bien es cierto, el presidente Joseph Fielding Smith llegó a ser presidente de la iglesia, pero como antes de ser presidente de la iglesia como apóstol, y también dio muchas opiniones también. Dice aquí, por ejemplo, veamos también tres ejemplos de apóstoles modernos. El elder Joseph Fielding Smith enseñó,
Cierto es que Adán ayudó a formar esta tierra, pues trabajó junto a nuestro Salvador Jesucristo. Y miren lo que dice el Elder Smith. Yo poseo un fuerte punto de vista o convicción de que hubo otros que también cooperaron con ellos, tal vez Noé y Enoc, y por qué no José Smith y aquellos que fueron señalados para ser gobernantes antes de que la tierra fuese formada. Eso está en Doctrina y Salvación, tomo 1, página 70-71, y podemos compararlo también con Abraham 3, 22-24. Sé que alguno me dirá, hermano Pedro Castillo, pero si Doctrina y Salvación no es una publicación oficial de la Iglesia, y es cierto, pero en este caso esta cita es del Manual de Institutos, o sea, ha sido tomada en el Manual de Institutos del Antiguo Testamento, ¿no? El Manual del Alumno, Génesis 2, Génesis a 2 de Samuel, en la página 9. Eso también lo vamos a ver en otro episodio más adelante, acerca de los libros escritos por las autoridades generales, ¿no? Que si bien es cierto, no son, son publicaciones oficiales de la Iglesia y no representan necesariamente la doctrina oficial de la Iglesia, cuando se citan a estos líderes o estos libros, ¿no?, en publicaciones oficiales de la Iglesia, entonces sí podemos tomarlos, ¿no?, como concordantes con la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Y en este caso acá el presidente Joseph Smith da su punto de vista sobre la creación y quienes ayudaron en la creación. Veamos otro. Acá el Elder McConkie nos habla acerca de Jesucristo, ¿no?, lo que se encuentra en el libro de Lucas, que se registra que un ángel del cielo vino a fortalecerle, ¿no? Dice así, ¿no? Se envió un ángel desde las cortes de gloria para fortalecer al sin pecado Hijo del Hombre y apoyarlo en lo más profundo de su intenso padecimiento. No se da el nombre del ángel ministrante, escribió el Elder Bruce R. McConkie. Pero si nos diéramos el lujo de la especulación, nos atreveríamos a indicar que el ángel que llegó a ese segundo Edén fue la misma persona que moró en el primer Edén. Parece razonable que Adán, que es Miguel el arcángel, el cabeza de toda la jerarquía celestial de ángeles ministrantes, haya sido el que brindara ayuda y consuelo a su Señor en una ocasión tan solemne. Adán cayó y Cristo redimió a los hombres de la caída. Lo de ellos fue una empresa que llevaron a cabo en conjunto, donde ambas partes fueron esenciales para la salvación de los hijos del Padre. Es una cita de Elder McConkie que se encuentra en el libro El hombre Adán, un libro escrito por Robert L. Millet, pero que también se cita en La Leona de febrero de 1989, aquellos que deseen verificarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos da una opinión personal el del McConkie, incluso dice él es una especulación, ¿no? Porque no tenemos información, no hay revelación que confirme esto, pero es lo que él, es su punto de vista, la especulación que él hace, una especulación razonable, y es interesante sus argumentos, ¿no? Parece muy, muy lógico, muy racional lo que él menciona, ¿no? Veamos uno más reciente, Elder Holland. El Elder Jeffrey R. Holland, hablando sobre la agonía de Cristo en la cruz, de hecho, antes de mencionar esto, esto habla acerca de cuando Cristo estuvo en la cruz y dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas personas tienen diferentes puntos de vista, ¿no?, sobre qué sucedió en ese momento. El Padre se había alejado del Salvador, por qué lo hizo, en fin. Y acá nos dice el Elder Holland, de hecho, mi creencia personal es que durante todo el ministerio terrenal de Cristo, posiblemente el Padre nunca haya estado más cerca de su Hijo que en estos últimos momentos de angustioso sufrimiento. Interesante, ¿no? Esto es en el discurso que dio Elder Holland sobre Nadie estuvo con él, en la conferencia de abril 2009. Es un extraordinario discurso, ¿no? Elder Holland enseña mucha doctrina, ¿no? Algo muy, muy hermoso realmente sobre la expiación. Pero quisiera resaltar esto, ¿no?, que dice Elder Holland, mi creencia personal es lo que él cree muy profundamente, lo que Dios le ha revelado, ¿no? Y ¿no?, comparte su creencia personal. Entonces, finalmente, como podemos ver,
Los ejemplos anteriores nos muestran que tanto en las Escrituras como los apóstoles y profetas y las publicaciones oficiales de la Iglesia, de vez en cuando podemos encontrar opiniones o incluso, como dijo McConkie, especulaciones doctrinales, ¿no? Siempre que éstas sean razonables, ¿no? Es decir, adecuadas o conforme a la razón, y que no vayan en contra de la doctrina oficial de la Iglesia. Eso es importante. Estas opiniones o especulaciones no van en contra de la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? Ni de las Escrituras, ¿no? Como muy bien señaló el de Harold Belli, como cité en el episodio anterior, se debe resistir la especulación sin sentido, ¿no? No dice acá el del Harold Belli, ¿no? Y acá para terminar, como le dije, va a ser un video breve. Hasta diciembre de 2003 había en la revista Leona una sección llamada Preguntas y Respuestas, que empezaba con esta declaración: las respuestas tienen por objeto servir de ayuda y exponer un punto de vista, y no deben considerarse como pronunciamientos de doctrina de la Iglesia. Entonces, aún en la Leona, como decía una publicación oficial, se dan opiniones y puntos de vista, ¿no? De líderes, de miembros, de eruditos, de estudiosos, ¿no? Pero no necesariamente eran pronunciamientos de doctrina de la Iglesia, eran puntos de vista nada más para poder analizar, comparar posibles respuestas a las preguntas que uno tiene, ¿no? Eso lo pueden ver en las Leonas hasta la de diciembre de 2003. En las de ahora ya no vienen estas secciones, ¿no? Ok, entonces la conclusión. Las únicas opiniones o especulaciones que podemos compartir en las reuniones o clases de la Iglesia son aquellas que se encuentran en sus publicaciones oficiales, ¿ya? O sea, sí podemos compartir opiniones y especulaciones en clases de la Iglesia, en discursos, pero siempre y cuando provengan de sus publicaciones oficiales, como ya he citado, las Escrituras, algunos profetas o algunas publicaciones, otras publicaciones de la Iglesia. Ahora, en nuestros hogares, redes sociales, páginas web o canales de YouTube que podamos tener, somos libres de compartir, ¿no?, las opiniones y especulaciones doctrinales de otros o las propias, pero siempre yo les sugiero tomar en cuenta las advertencias que vimos anteriormente, ¿no? Eso es lo único que tal vez yo podría sugerir, ¿no?, para aquellos mis hermanos que son creadores de contenido y comparten acerca de las doctrinas del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Ok, entonces hasta aquí terminamos este episodio, que les dije iba a ser un poco breve. Con esto ya habríamos analizado ya el primer bloque, ¿no?, donde hablamos acerca de la verdad, el primer bloque de episodios, ¿no? En el primero tratamos acerca de cuál es la fuente de la doctrina, que es los o quiénes, de quiénes proviene la doctrina, viene de los profetas y apóstoles, ¿no?, que Dios ha llamado. Después en otro episodio hablamos sobre la verdad divina. En el tercer episodio hablamos sobre la doctrina oficial de la Iglesia. Y en el cuarto y este quinto episodio hemos hablado sobre las opiniones y especulaciones doctrinales. Con estos episodios ya como base podemos ya empezar a analizar temas específicos, ¿no? Y entonces eso nos ayudará, porque lo que vamos a tratar de aquí en adelante, algunas cosas nos basaremos en la doctrina oficial de la Iglesia y en otras en algunas opiniones o especulaciones doctrinales, pero siempre es mencionando, ¿no?, la diferencia cuando estamos compartiendo algo oficial o algo que es una opinión solamente. Y por lo tanto los invito a que el próximo episodio que vamos a analizar va a ser un episodio muy interesante. Vamos a tratar el episodio número 5, y en esta ocasión el tema va a ser: ¿estamos en los últimos días?, ¿no? Este tema está de moda, ¿no?, en algunos canales de YouTube, y se ha hablado mucho acerca de esto, ¿no?, de los últimos días, ¿no? ¿Realmente estamos en los últimos días? ¿Realmente falta muy poco para la segunda venida? ¿O todavía faltan algunos años más? Todavía faltan algunos acontecimientos que están profetizados, que han sido declarados, que se encuentran en las Escrituras y en las enseñanzas de los apóstoles y profetas de esta dispensación. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Hablaremos también que en los últimos días habrían dos tipos de señales: las señales
positivas, que en este caso son aquellas que traerían la restauración del Evangelio en estos últimos días, pero también hablaremos de las señales negativas o destructivas, como en este caso este conflicto palestino-israelí que ha iniciado un conflicto muy triste, ¿no? Donde hay muerte de seres inocentes por ambos lados, ¿no? Este enfrentamiento fratricida, ¿no? Eso analizaremos ya en otro episodio, tal vez este tema del conflicto palestino-israelí, ¿no? Donde descendientes de Abraham, hijos de Abraham, porque los judíos y los árabes son hijos de Abraham, ¿no? Por eso dije, es un enfrentamiento fratricida, ¿no? Entre hermanos. Pero bueno, eso lo analizaremos más adelante, ¿no? En otro episodio tal vez, o en los episodios que vienen. Este conflicto, algunos están teorizando que este conflicto nos va a llevar, que es el inicio del fin, ¿no? Es decir, que este conflicto palestino-israelí finalmente desembocará en un conflicto global, o en lo que llamaríamos una tercera guerra mundial, ¿no? Y que luego de esta tercera guerra mundial, o cuando esta tercera guerra mundial esté en desarrollo, es cuando se presentará el Salvador por segunda vez a la tierra, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar, posiblemente nos lleve 2 o 3 episodios para hablar de los últimos días. Es un tema muy amplio, pero que a veces se trata en forma muy ligera, ¿no? Y es muy importante tratar de este tema en una forma seria, en una forma lo más pegada a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios nos ha dado a conocer, para no confundir ni desviar a los miembros de la iglesia, ¿no? Bien, pues, hermanos, si les ha gustado estos episodios que hemos compartido hasta esta oportunidad, les invito a que se suscriban a este canal, que le den una manito arriba, un me gusta y lo compartan en sus redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.